Buenas tardes, estimados alumnos. La clase que hoy nos corresponde en esta materia de Derecho Matrimonial Canónico, vamos a ver el bloque 2 de acuerdo a la programación, que es el derecho a impugnar el matrimonio. ¿Quiénes son los que están legitimados para realizar dicha impugnación? Y ya entre esto nos encontramos que son pues dos sujetos que lo pueden hacer. Sí, el primer momento son los cónyuges, son los que tienen la legitimación ordinaria para impugnar pues el matrimonio. En un segundo momento nos encontramos también con otro sujeto que forma parte pues, del tribunal eclesiástico, como es el promotor de justicia, que son, de acuerdo a lo que indica el código, tienen pues, este derecho a impugnar el matrimonio. Luego aquí en este tema se nos habla de la intervención de los abogados de las partes, entendiendo a estos que no son parte como tal del proceso, porque las partes como tal pues son los cónyuges en este sentido. Los abogados son los que ayudan, los que auxilian, los que acompañan y asesoran a los cónyuges cuando estos toman la determinación de iniciar una impugnación pues del matrimonio como tal. Entonces, aquí vamos a estar hablando en esta clase sobre la legitimación para la causa del proceso de nulidad matrimonial. ¿Quiénes son los legitimados para impugnar pues, el matrimonio? Por tanto, la legitimación para la causa consiste en este proceso, pues en la facultad del sujeto, bien para proponer o presentar una acción solicitando la nulidad pues, del matrimonio, que es lo que llamaríamos la legitimación activa, o bien para responder u oponerse pues, a dicha acción, que sería la legitimación pasiva. Como veíamos en la clase de procesos, en la parte de los sujetos, sí, una parte es la activa y la otra la pasiva. La parte activa es la parte actora, la parte que solicita la intervención del tribunal, la que demanda la unidad del matrimonio. Y la parte que es denunciada es la parte pues, justamente pasiva, la encargada pues de responder y contestar a la demanda, pues tomando en cuenta en esta respuesta las diversas posturas que puede tomar la parte demandada como parte, como parte que tiene la legitimación pasiva. Eh, Respecto a la legitimación activa originaria, en esta materia viene recogida en los cánones 1674 y 1675, refundidos por el motus propio, el mitis iudis, en el nuevo canon 1674, cuyos tres parágrafos reproducen los antiguos cánones. Conforme pues, a esta disposición, se distinguen dos supuestos según si el matrimonio cuya validez se pretende impugnar ha sido ya disuelto por causa de la muerte de uno de los cónyuges o no. Así pues, en virtud pues, del principio general recogido en el canon 1674.1, nos indica quiénes son hábiles para impugnar el matrimonio. Si ustedes leen el canon, pues ahí eh, lo, sí, lo menciona, lo tiene establecido. En este canon, en su parágrafo 1, tiene que los hábiles son los cónyuges y el promotor de justicia cuando la nulidad ya se ha divulgado, si no es posible o conveniente convalidar el matrimonio. Es decir, estos son los que tienen legitimación para impugnar el matrimonio. No ningún tercero, ni otra parte, ni como le decía en la clase anterior, o en la clase de proceso, el juez por oficio no lo puede hacer vicario judicial ni el mismo obispo. Aún sabiendo ellos que un matrimonio que puede ser nulo, pues ellos no tienen la facultad, porque así la norma lo establece, de impugnar
el matrimonio. Pueden sugerir, orientar, que es otra cosa, pero no pueden tomar como algo propio y decir, no, ustedes son mis amigos y por tanto yo quiero el bien para ustedes y yo voy a impugnar ese matrimonio. Pues no, no lo puede. Aunque la nulidad sea evidente, pero quienes tienen la legitimación como tal, los únicos facultados para impugnar el matrimonio son justamente los esposos, los involucrados, son los que tienen la facultad como tal, absolutamente más nadie, porque pues así lo indica pues el derecho. Por tanto, en virtud de este canon del 1674, el principio general es que únicamente los cónyuges y el promotor de justicia en algunos supuestos pues tienen legitimación activa para impugnar la validez de un matrimonio actualmente existente. El promotor de justicia es como vamos a decir, en el derecho secular, sería como el Ministerio Público o un fiscal como tal, que vela justamente por el bien público. Y lógicamente el matrimonio es un bien público que el cual tiene que resguardar, cuidarlo y velar porque las cosas pues marchen bien. Entonces ya hablaremos en su momento cuando el promotor de justicia puede intervenir y hacer uso, porque así se lo permite el código, de poder impugnar un matrimonio. El mismo el canon pues lo va explicando como tal. Eh, de, de tal modo que en la actualidad eh, pueden impugnar la validez de su matrimonio el cónyuge, incluso aquel que ha causado la nulidad. En el código de 1917 había pues una limitación que fue suprimida pues en la revisión del código de 1983, donde justamente en el código del 1917 había la limitación en que la persona que había causado la nulidad tenía prohibido justamente impugnar su matrimonio, porque lo veían como un sentido de de congraciarse o premiarle algo que él mismo había causado. Entonces, si yo, por ejemplo, yo era el que había producido la nulidad del matrimonio, un matrimonio que no existiese, pues en el código de 1917 yo tenía esa limitación de no poder acudir al tribunal para solicitar la nulidad de mi matrimonio. ¿Por qué? Porque el código lo decía en ese momento y yo tenía esa limitación. Ahora, en la revisión que se hizo en el 1983, ya se suprime esta cláusula y por tanto toda persona puede impugnar su matrimonio, incluyendo la persona que ha generado, que ha propiciado pues la nulidad pues, del mismo como tal. Eh, el código actual pues reconoce el jus impugnandi, el derecho a impugnar a todos los cónyuges, no únicamente a los católicos en virtud del canon 1476 y del artículo 92 de la Dignita Connubiis. No obstante, aunque la actual legislación ha suprimido toda limitación pues, al ejercicio del derecho de los cónyuges a impugnar la validez de su propio matrimonio, es preciso pues, advertir que esto no supone eh, un derecho automático del acatólico a impugnar su matrimonio no canónico ante la jurisdicción eclesiástica. Podrían preguntarse, bueno, una persona que no es católica puede impugnar su matrimonio. En la actual legislación sí lo puede hacer, pero no es de una manera, como se dice, que se hace algo de manera sin ningún tipo de límites. Es decir, cuando se permite que un acatólico, una persona que, en este caso, un cristiano, pero que no es católico, o incluso un ateo, un judío, puede acudir al tribunal eclesiástico a que su matrimonio, como tal, en su religión, pueda ser declarado nulo. Pero, ¿cuál es la cláusula o qué es lo que se pide? Que esa nulidad que pide el acatólico es porque hay un interés en favor del tercero. Es decir, este acatólico pide que que el tribunal revise su matrimonio porque quiere que su matrimonio sea declarado nulo, porque él está aspirando a contraer un nuevo matrimonio con una persona católica. En este sentido es cuando los acatólicos pueden solicitar acudir al tribunal para impugnar su matrimonio.
siempre y cuando esto sea por el bien del tercero, que es católico, con el cual quiere contraer matrimonio. Es decir, para un ejemplo, para explicarme mejor. Yo soy un judío. Me he casado, sí, por mi religión, con una judía como tal. Pero llegó un momento que, bueno, este matrimonio fracasó, X cosa, y pasado un tiempo, yo decido, me enamoro de una persona, de una mujer católica. Entonces, yo quiero contraer el matrimonio canónico con esta mujer católica sin que tenga que yo que renunciar a mi fe como judío, o como evangélico, como ortodoxo, como sea, o como ateo. No tengo que convertirme al catolicismo. Simplemente quiero contraer matrimonio con esta mujer que es católica y lógicamente ella, por ser católica, quiere que su matrimonio sea pues por la iglesia como todo fiel católico. Entonces, yo si contraigo matrimonio sin haber revisado antes mi matrimonio judío, este matrimonio es nulo. ¿Por qué? Porque la iglesia reconoce como válido estos matrimonios que no son católicos, porque simplemente por el derecho natural esos matrimonios pues son válidos. Entonces, para la iglesia, ese matrimonio que se ha dado en la comunidad judía, mi matrimonio que se ha sido con una judía, la iglesia católica lo reconoce como un matrimonio válido, mas no sacramental, porque un matrimonio para que sea sacramental tiene que ser entre dos bautizados. Pero este matrimonio tiene validez por el derecho natural, que así lo reconoce la iglesia. Entonces, yo como judío, porque quiero casar con esta mujer católica, entonces solicito al tribunal, acudo al tribunal para impugnar mi matrimonio, justamente para que sea declarado nulo y de esa manera estar yo libre y poder contraer matrimonio canónico pues con la mujer católica. En estos casos es donde una católica puede impugnar su matrimonio. Por eso el código no coloca ninguna limitación, ninguna restricción para que cualquier persona pueda impugnar su matrimonio, sea católico, sea evangélico, sea judío, sea incluso hasta un ateo. Tiene derecho de acudir al tribunal para que revisen su matrimonio, pero siempre y cuando exista justamente un interés de la tercera persona, que tiene que ser, lógicamente, pues católica. Eh, Esto es en cuanto al derecho en cuanto a los cónyuges de impugnar su matrimonio. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el canon 1674, 1 y 2, tiene también en determinados supuestos legitimación activa para impugnar la validez de un matrimonio el promotor de justicia, aunque el código exige la concurrencia de dos requisitos para reconocer la legitimación del promotor de justicia. Usted ve en el canon, pues ahí está. Es decir, yo lo que estoy diciendo, como dice, lo que está en el canon. Y uno cuando va a leer el canon, lo que va haciendo es una interpretación del mismo o una exégesis del mismo. Por eso, en esta materia de derecho canónico, pues uno lo que va desarrollando, lo que va desglosando el canon, porque el canon como tal está ahí, uno no está diciendo, inventando cosas nuevas o cosas diferentes, sino que está interpretando el canon, que lógicamente hay que interpretarlo bien para poder aplicar pues bien la norma. Entonces, los cónyuges como tal, en su primer momento, no tienen ninguna limitación para impugnar su matrimonio. Ahora, el promotor de justicia, que es la otra persona que puede tener derecho de impugnar el matrimonio, lo puede hacer, pero siempre y cuando existan dos requisitos. Usted en el canon ya ahí lo indica, que es que exista la divulgación de la nulidad como tal. Y en segundo momento, la imposibilidad o inconveniencia de convalidar el matrimonio. Es decir, se tienen que dar estos dos requisitos para que el promotor de justicia pueda intervenir en este proceso o en la impugnación del matrimonio. Por tanto, que cuando se habla de la divulgación de la nulidad, es sobre todo más, por ejemplo, un matrimonio, una persona que es bígamo, se ha casado dos veces. Es decir, aquí puede intervenir el promotor de justicia, porque ya es notoria, se ha divulgado, pues justamente que esta persona ha contraído matrimonio dos veces. Es decir, contrae un segundo matrimonio sin que el primero lo hayan declarado nulo.
Por tanto, esto, como dice, es un escándalo que se crea en la comunidad, en el pueblo de Dios. Por tanto, la divulgación es evidente, todo el mundo lo sabe, y lógicamente una persona que van a la iglesia y incluso están hasta comulgando y saben que ha tenido un matrimonio anteriormente, y bueno, el tipo se casó nuevamente y siguió para adelante. Entonces, aquí, si esto es público y notorio, el promotor de justicia puede impugnar ese matrimonio. Y lógicamente aquí lo interesante y lo curioso es que las dos partes, es decir, los esposos, son actores pasivos, porque son los dos los dos son demandados. Así, el promotor de justicia demanda a los dos, tanto al que se ha casado, al bígamo, como a la persona con la que ha contraído pues, el segundo matrimonio. Entonces, aquí los dos son, los demandados son pasivos los dos, que es diferente cuando uno de los cónyuges es el que busca la nulidad de su matrimonio, porque uno es la parte activa y el otro la parte pasiva. Pero en este caso, cuando interviene el promotor de justicia, los dos son parte pasiva porque los dos son demandados como tal. Por tanto, es preciso que esta eh, divulgación de la nulidad dé lugar a un grave escándalo, puesto pues que la acusación de la validez del matrimonio por el promotor de justicia debe ser considerada siempre como extraordinaria. Es decir, por eso el derecho lo va limitando, no lo puede hacer como dice, porque le da la gana el promotor o se paró un día y dice, no, voy a acusar este matrimonio. No, no. Esos son procedimientos extraordinarios del promotor de justicia cuando la cosa se ha dado un grave escándalo, como por ejemplo lo que les he dicho, una persona que ha contraído matrimonio nuevamente, va a la iglesia, comulga y todo, y claro, la gente se escandaliza por todo eso. Ahí el promotor de justicia, sin que nadie se lo pida, siempre y cuando tenga el conocimiento de la causa, tenga evidencia y sepa de lo que está sucediendo, él puede ejecutar, puede justamente ir ante el tribunal, denunciar justamente este matrimonio pidiendo su impugnación por lo que se está pues generando. Por tanto, ha desaparecido del código el instituto de la denuncia previsto en el código del año del 1917. Sin embargo, es decir, denunciar, que alguien fuera a denunciar una persona, cualquiera, yo me doy cuenta que el matrimonio de Juan y María es un matrimonio que es bígamo, pues yo podría, en 1917, si yo me enteraba de eso, iba y denunciaba eso al promotor de justicia o al tribunal. Y ahí se comenzaba a desarrollar pues, todo el proceso. Eso ha quedado limitado como tal o ha sido desaparecido. Pero sin embargo, nada impide que la persona interesada denuncie al promotor de justicia la nulidad de un matrimonio, pues para que éste pueda, si se dan los requisitos exigidos, impugnar la validez del mismo. Posibilidad pues que a veces resulta fundamental en los supuestos, como le ya indicaba, de bigamia, puesto que a la persona que conoce que conoce que su legítimo cónyuge ha contraído un nuevo matrimonio canónico, únicamente le queda la vía de la denuncia al promotor de justicia para que éste pues, pueda actuar. Es decir, que ya desapareció la figura que había en el código del 1917, la persona que cualquiera podía denunciar. En el código del 83 se elimina esa figura, pero sin embargo cabe la posibilidad que la persona que ha sido afectada, por ejemplo, eh, yo me he casado, es decir, por primera vez. Luego me divorcié civilmente y al tiempo me doy cuenta o me entero que la que era mi esposa ha contraído un matrimonio canónico por la iglesia con otra persona. Y yo, como en mi primer matrimonio, pues no se ha tramitado ningún proceso de nulidad. Entonces me entero que la que era mi esposa contrajo un matrimonio eclesiástico en otro país, en otro lugar, etcétera, lo que sea. Entonces, yo no tengo la cualidad
ni tengo la potestad ni la facultad de denunciar ese matrimonio ante el tribunal, de decir yo quiero impugnar el matrimonio de fulano, porque no es mi matrimonio, es el matrimonio de la otra persona, de la que fue mi esposa. Entonces, como yo no estoy limitado, porque justamente, como lo indicaba ya, los únicos que tienen derecho a impugnar su matrimonio son los propios esposos. Yo no puedo impugnar un matrimonio que no es el mío. Entonces, aunque yo sé que la otra persona ha contraído un matrimonio, pero ese matrimonio no es el mío. Entonces, como yo estoy limitado y no puedo iniciar un proceso o demandar como tal, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Acudir al promotor de justicia y hacerle a él de conocimiento de lo que está sucediendo. Y si el promotor de justicia logra constatar que esto está y que hay escándalo en la comunidad y todo el rollo que se ha formado, ahí sí puede él comenzar a iniciar un proceso de impugnación del matrimonio. Entonces, eso es para que lo puedan tener claro, que el, el promotor de justicia puede actuar justamente cuando la persona afectada, por ejemplo, la primera persona que estuvo casada, denuncia y dice, mire, yo me casé, pero nos divorciamos, no tramitamos ningún proceso de nulidad, pero me he enterado que quien era mi esposa contrajo un nuevo matrimonio y eso ya la gente lo sabe y eso hay que dar un escándalo. Bueno, y ahí es donde el promotor de justicia sí puede intervenir, puede constatar. Claro, no va a decir, mire, yo voy a impugnar este matrimonio porque fulano me dijo esto. No, no, sino él tiene que buscar, recolectar evidencias, pruebas de que eso ha sido así para iniciar pues un proceso pues como tal. Eh, Sin embargo, en cualquier caso, el promotor de justicia eh, actúa siempre en nombre propio, ejerciendo una acción propia, aunque sea en favor de un derecho ajeno, por lo que a él solo le corresponde el evaluar si se dan las condiciones para que sea posible y conveniente la impugnación del matrimonio por su parte. En este sentido, es claro que la existencia de una denuncia no le obliga de modo alguno a ejercer efectivamente la acción de nulidad, sin prejuicio del derecho del fiel. En caso de notoria negligencia por parte del promotor, pues a recurrir en vía administrativa ante el ordinario la negativa del Ministerio Público a impugnar el matrimonio. Sí, porque es decir, no es obligatorio por parte del promotor de justicia atender y hacer suya cualquier denuncia. Él puede, no, pues, decir, esto es mi problema, yo, pues no hay elemento. Ahora bien, si hay elemento y es evidente el escándalo, hay imposibilidad de reconciliación, pues evidentemente, y el promotor de justicia hace caso omiso, la persona puede justamente ir al tribunal ordinario y denunciar y decir, llaman la atención al promotor de justicia porque aunque sabe él que es evidente todo lo que está sucediendo, aunque él sabe que yo no puedo impugnar este matrimonio porque no es el mío, él sin embargo no es negligente en actuar, en cumplir con su oficio de Ministerio Público como tal. Entonces, el promotor de justicia, lógicamente, él puede atender, pero más no puede asumir todas las denuncias que le hagan. Siempre es, ahora bien, ¿qué es lo que sí tiene que hacer? Ante una denuncia, primero investigar, averiguar. Si él se da cuenta de que eso existe, pues debería de actuar, porque eso forma parte justamente de su oficio, pues como tal. Pues en definitiva, a tenor del canon 1674, el promotor de justicia está legitimado por derecho propio, sea cual sea el motivo de la nulidad, a impugnar la validez de un matrimonio, siempre que la nulidad se haya divulgado y no sea posible o conveniente la convalidación del matrimonio. Por eso les digo, lean el canon, que el canon lo va especificando y lo dice muy claro. Es decir, esto pues es una pregunta del examen, es decir, ¿quiénes tienen derecho a impugnar el matrimonio? Usted dice, los cónyuges, es una explicación sencilla, el promotor de justicia, pero el promotor de justicia, ¿por qué? Es decir, o en qué casos él puede actuar en la impugnación del matrimonio. Así que son los dos requisitos que le exige el derecho, pues como tal.
Entonces, en este punto vemos, en este tema, estamos hablando, el derecho a impugnar el matrimonio, que son los cónyuges, ya hemos hablado, que la legitimación que ellos tienen para hacerlo, y el promotor el promotor de justicia. Ahora bien, hay una cosita que no está en el temario, pero que sí, por lo menos para que ustedes lo sepan, que es la legitimación activa en caso de matrimonio disuelto por muerte de uno de los cónyuges. Es decir, cómo el código te permite que en caso de que una persona haya muerto, porque al morir la persona, uno de los cónyuges, pues el matrimonio queda disuelto por la muerte como tal. Sin embargo, cuando existe una causa prejudicial o un caso sí prejudicial, un tercero que le afecte justamente un bien propio puede demandar la nulidad o la impugnar la validez pues, de ese matrimonio. Vamos a hablar pues un poquitico de eso. En esta regulación general del jus impunandi, sufre significativas variaciones en caso de que se pretenda impugnar la validez de un matrimonio disuelto ya por la muerte de uno de los cónyuges. Una vez muerto uno de los cónyuges, la norma general es que nadie puede impugnar ese matrimonio, con la excepción contenida que viene recogida en el canon 1674, numeral 2, que dice: el matrimonio que no fue acusado en vida de ambos cónyuges no puede ser impugnado tras la muerte de uno de ellos o de los dos, a no ser que la cuestión sobre su validez sea prejudicial para resolver otra controversia, ya sea en el fuero canónico o ya sea en el fuero civil. Todo viene recogido en términos similares en el artículo 93 de la Dignitas Connubiis y en el código del canon 1675.1 como tal. Por tanto, esto supone que si el tribunal admitiera la demanda de nulidad de un matrimonio ya disuelto por la muerte de uno de los cónyuges y que no hubiera sido impugnado en vida de aquellos, la sentencia que se dictase adolecería de un vicio de nulidad insanable por falta de legitimación para la causa del actor, a no ser que la cuestión sobre la nulidad de dicho matrimonio tuviese carácter prejudicial respecto a otra controversia. Esta provisión general a impugnar póstumamente el matrimonio, motivada por la conveniencia de proteger los efectos jurídicos que el vínculo produjo en vida de los cónyuges, encuentra sin embargo su excepción, como se ha dicho, en el supuesto de que la cuestión sobre la validez o nulidad del matrimonio sea una cuestión prejudicial como tal. Para resolver otra controversia, como ya lo indicaba, bien en el fuero canónico o bien en el civil. Es decir, de que la resolución que se aporte sobre la nulidad del matrimonio dependa la resolución de otra cuestión planteada en cualquiera pues, de esos foros. Evidentemente, en estos supuestos de impugnación post-mortem del matrimonio, el ejercicio de nulidad no tiene por finalidad la declaración y efectiva disolución del aparente vínculo, puesto que éste ya habría desaparecido en el momento de la muerte pues, de uno de los cónyuges, sino la declaración del hecho de la nulidad del vínculo desde el momento de la celebración, siendo precisamente este hecho de la nulidad el que debe resultar perjudicial para resolver una controversia. Puesto que el canon no especifica de qué tipo deba ser la controversia principal respecto a la cual resulte perjudicial la cuestión de la nulidad, pues debe entenderse en su máxima amplitud, de tal modo que pueda afirmarse que la declaración de nulidad
del matrimonio puede resultar perjudicial tanto de una controversia administrativa como judicial, bien sea penal, civil, contenciosa o administrativa, pues etcétera. Por otro lado, en cuanto a los sujetos legitimados pues, para impugnar post-mortem el matrimonio, siempre pues que se dé el supuesto de la prejudicialidad, nada dice el canon al respecto. Pero la jurisprudencia pues, ha señalado que la legitimación no queda reservada únicamente a los hijos ni a los herederos, sino que se extiende a todos aquellos que tengan un interés legítimo, entendiéndose por tales aquellos para los cuales conste que exista una relación legítima entre sus derechos y obligaciones y la declaración de la unidad del matrimonio, como por ejemplo hijos extramatrimoniales de alguno pues, de los cónyuges. A este respecto, pues la doctrina sostiene mayoritariamente el criterio de que quien tiene legitimación en los procesos de impugnación póstuma del matrimonio, siendo parte en dicho proceso de nulidad, los que sean parte en el proceso, pues en el proceso principal. Claro, puede sonar esto un poquito medio engorroso, es decir, cuando les hablo de la palabra prejudicial, que debe existir esta causa prejudicial como tal, un supuesto de, sí, prejudicial, para poder un tercero, que no es los cónyuges, que no es el promotor de justicia, interponer, impugnar la validez del matrimonio. Por ejemplo, cuando se habla de algo prejudicial como tal, les pongo un ejemplo. Cuando, pues aquí en Venezuela, pues poco se puede generar esto, porque aquí, pues como no, el matrimonio canónico no tiene ninguna, vamos a decir, vinculación como tal a nivel de efectos civiles, pues hay separaciones, es decir, matrimonio civil, matrimonio canónico, no es como en otras partes, por ejemplo en Europa, en España o en Colombia, que las personas deciden si se casan por el matrimonio canónico, por la iglesia, es reconocido automáticamente por la legislación civil. Y cuando se genera alguna sentencia de declaración de nulidad que afecte algo a nivel civil, pues muchas veces la legislación civil asume la sentencia que se ha dado en el foro canónico y tiene, lógicamente, tiene su validez y hace suyo pues las resoluciones que se hagan a nivel pues canónico. Por ejemplo, vamos a un caso prejudicial. Eh, yo soy un hijo que nací fuera del matrimonio como tal. Es decir, mi papá se casó en su momento con su esposa y años después pues se enredó con mi mamá y me tuvo a mí. Soy un hijo fuera del matrimonio. Y viene, mi papá se muere, entonces hay un conflicto de herencias o lo que sea, o hay una, sí, sobre todo por eso, por las herencias. Entonces, yo como hijo fuera del matrimonio, a mí no me quieren dejar absolutamente nada. Pero sin embargo, mi papá en su momento, cuando estaba vivo, me pudo haber dicho, o me dijo, que él sentía y estaba consciente que ese matrimonio, el cual, su matrimonio que tuvo, el único, no era válido porque él se casó de manera, lo obligaron, no hubo vicios en el consentimiento y como tal. Entonces yo como hijo fuera del matrimonio, se dijo, si yo logro demostrar que ese matrimonio no fue válido, que fue nulo, por tanto, los bienes que tiene mi papá no le pertenecen a la mujer. Vamos a suponer que mi papá no tuvo hijos en ese matrimonio, pero la mujer se quiere quedar con todo, la viuda. Entonces, como yo no quiero quedarme por fuera de la herencia, entonces ¿qué es lo que hago? Que solicito al tribunal impugnar ese matrimonio porque hay sospechas graves de que el matrimonio de mi papá con esa mujer es nulo, si no, nunca existió. Por tanto, aquí está en juego es lo que yo, como legítimo hijo de mi papá, aunque estuve fuera del matrimonio, tengo derecho pues a esa herencia.
Entonces aquí está en juego, es justamente el bien que se me está, que se me quiere afectar. Entonces, si yo solicito, expongo al tribunal mi situación. En ese caso, el tribunal acepta la demanda de impugnación del matrimonio. Si al final, y al final se da una resolución de que ese matrimonio es nulo, que nunca existió como tal, entonces ya yo, es decir, queda claridad a nivel canónico y a nivel civil que esta mujer nunca fue esposa de mi papá y por tanto no tiene derecho pues a los bienes que dejó mi difunto padre. Por tanto, la conclusión de todo esto es que yo sí tengo pleno derecho sobre los bienes que tenía mi papá y no la mujer. Si se da justamente la declaración de que ese matrimonio nunca existió. Entonces, aquí la causa prejudicial es justamente este bien en el cual yo me estoy viendo afectado. Es decir, que dependiendo de la resolución que se haga con el anterior, con el matrimonio de mi papá, si resulta que de la resolución que es nulo, pues yo sé que ya mi papá no tiene que partir, o los bienes o la herencia no se tiene que partir con la mujer con la que convivió, porque ya se declara que ese matrimonio es nulo y la parte civil asume esa sentencia como suya y le da un reconocimiento civil como tal. Entonces la autoridad civil dice así, usted no tiene, la que supuestamente viuda, no tiene ningún derecho sobre los bienes del difunto. Y el único heredero de los bienes, pues sería yo en mi caso. En eso es lo que cuando se habla de la causa prejudicial, para que un tercero, independientemente sea el quien sea, pueda intervenir. Puedo ser yo como hijo, puede ser cualquier persona, siempre y cuando se le vea afectado un bien pues a la persona, al tercero interesado, que sabiendo que dependiendo de la resolución que dé el tribunal, puede haber una respuesta al bien que yo pretendo, a lo que pretendo, lo que pretendo buscar. Entonces, esto es un poco, pues, en cuanto a la persona que puede eh, impugnar un matrimonio después que o alguno de los cónyuges pues ha fallecido. Pues bien, hay otro casito más que aquí quiero mencionar, es la legitimación para la prosecución de la causa. Por eso es cuestión diferente, aunque está íntimamente relacionada con la anteriormente expuesta, es de la legitimación para proseguir una causa de nulidad ya iniciada. En estos supuestos, la persecución de la causa tras la muerte de uno de los cónyuges es de aplicación en virtud del canon 1674, numeral 3, idéntico al anterior, que era el 1675, numeral 2. Lo dispuesto en el canon también 1518, que dispone que cuando uno de los litigantes muere, primero, si la causa aún no hubiera concluido, la instancia se suspende hasta que la reanude el heredero del difunto o sucesor o el legítimamente interesado. Y segundo, si estuviera concluida la causa, el juez debe proseguirla citando al procurador y si no lo hay, al heredero del difunto o sucesor y dictar pues sentencia pues como tal. Así pues, si durante la tramitación de una causa de nulidad uno de los cónyuges o los dos mueren, después que el juez haya dado el decreto de conclusión de acuerdo al canon 1599, no se producirá en principio la suspensión de la causa, puesto que ya está en autos todos los elementos probatorios necesarios pues, para que el juez dicte sentencia, exigiéndose pues únicamente que se cite al procurador como representante de la parte fallecida o en defecto de procurador al heredero o sucesor del difunto. No se produce, por tanto, en este supuesto, una sustitución en la legitimación. Sin embargo, en el supuesto de que se admitiera la práctica de nuevas pruebas después de la conclusión de la causa en virtud del canon 1600, la citación del heredero o sucesor del difunto pasaría pues a ser obligatoria
no bastando con la mera citación del procurador, puesto que al ver de algún modo vuelto a abrir el periodo probatorio, sería de aplicación el numeral 1 del canon 1518. Por tanto, la legitimación del procurador en el supuesto de fallecimiento de uno de los cónyuges después del decreto de la causa perdura hasta la interposición de la apelación, posibilidad que se le reconoce en virtud del canon 1486, numeral 2, correspondiendo, sin embargo, la prosecución de la misma al heredero del difunto, que le sucede en su calidad de parte. Ahora bien, si por el contrario alguno de los cónyuges muere antes de que se haya decretado la conclusión de la causa, la instancia quedará suspendida hasta que reanude el heredero o el sucesor del difunto o alguna persona legítimamente interesada pues en la prosecución de la causa, o incluso el otro cónyuge, como apunta el artículo 143 de la dignica connubie, perdón, artículo 143. Por tanto, hay que tener en cuenta que esta materia de la prosecución de la causa, a diferencia de la impugnación del matrimonio, puede hacer referencia tanto a la legitimación activa como pasiva, dependiendo si el difunto era actor o demandado en la causa de nulidad. Pendiente por las consecuencias, porque las consecuencias pues, de alguna manera serán distintas según la postura procesal del difunto. Así, en el supuesto del fallecimiento del actor, la inactividad procesal de su heredero o del sucesor supondría en realidad una renuncia a la instancia. Esto viene recogido en el canon 1594, sin prejuicio del heredero del demandado a que el proceso continúe. Por el contrario, el fallecimiento del demandado no tiene por qué implicar la finalización del proceso, si la parte actora tiene interés en obtener la declaración de nulidad. Aquí vemos pues un poco pues la diferencia. Si yo como actor fallezco en la causa como tal en el medio del proceso, la causa queda paralizada hasta que el procurador o el heredero pida o solicite al tribunal continuar con la misma. Si pasas en un determinado tiempo, son 6 meses, y no hay inactividad procesal, la causa se da sí, pues se declara en caducidad, porque no hay un movimiento procesal como tal, y por tanto, pues se archiva y todo terminó. Ahora bien, si yo soy el demandado y yo fallezco en el proceso, la causa no se tiene por qué paralizar, porque el actor es el que le interesa que esto llegue a su fin, independientemente de que el demandado haya fallecido. Se puede dar continuidad. Ahora, si el actor termina y ya dice, bueno, como ya la persona, el cónyuge murió, pues para qué proseguir, porque igual ya el matrimonio ya se ha disuelto pues por la muerte. Entonces paraliza todo, 6 meses de inactividad procesal y lógicamente se cierra el proceso como tal. Ahora bien, si hay otro interés de por medio, pues yo tranquilamente pues puedo proseguir la causa hasta que los jueces dicten sentencia, independientemente pues que haya fallecido o no pues el demandado. Cuando hay que ha fallecido alguno de los dos, pues lógicamente no debería en principio pues alargarse, como ya le indicaba, más de 6 meses, puesto que una paralización del proceso durante dicho plazo podría producir la caducidad de la instancia a tenor del canon 1520. Por consiguiente, en el supuesto de que no se realizase ningún acto procesal por parte del heredero, sucesor o persona legítimamente interesada, la otra parte debería solicitar al tribunal, antes de que transcurra el mencionado plazo de 6 meses, que se declare ausente
Canon 1592, al heredero, evitando así la caducidad de la instancia y permitiendo pues la continuación de la tramitación de la causa hasta la sentencia. Eh, A diferencia del procurador, el heredero, sucesor o persona legítimamente interesada sustituye plenamente al fallecido en su condición de parte en el proceso, por lo que no está obligado a mantener la posición procesal ni las pretensiones del cónyuge fallecido. En palabras de un canonista español, Rodríguez Ocaña, él dice: técnicamente hablando, lo que se ha producido es una sustitución en la legitimación. El sustituto, a diferencia del representante, es verdadera parte, y aunque el derecho en virtud del cual actúa en el proceso no es suyo, el canon 1674 solo concede ese derecho a los cónyuges y al promotor de justicia. La acción sí lo es en virtud del interés. Por eso el sustituto actúa en nombre y en interés propio, mientras que el representante lo hace en nombre y en interés ajeno. En conclusión, el sustituto puede actuar procesalmente según convenga su propio interés. Si en cambio, por ejemplo, el procurador, pues lógicamente no puede actuar. Por eso le he dicho que los abogados no son parte del proceso. Parte son los cónyuges y aquellos que estén legítimamente facultados para poder ser parte pues, del proceso como tal. Llámese promotor de justicia o llámese un tercero por una causa prejudicial de la que hablamos ahora más temprano. Pues bien, en cuanto a la legitimación pasiva, en estas causas de impugnar el derecho a impugnar el matrimonio, la legitimación pasiva corresponde siempre a los cónyuges y al defensor del vínculo. Bien, los dos cónyuges serán legitimación pasiva cuando el matrimonio es impugnado por el promotor de justicia, o uno de los cónyuges cuando es impugnado por uno de ellos, es decir, yo como actor y el otro como demandado. Pero el promotor de justicia pues siempre será la parte pasiva. Eh, Todos los cónyuges cuyo vínculo matrimonial se ve impugnado, sea como es habitual por el otro cónyuge, sea por el promotor de justicia, tienen legitimación pasiva para actuar en el proceso como parte demandada. Esto pues tiene especial relevancia en los supuestos de listiconsorcio pasivo necesario. Por ejemplo, como ya le indicaba, si el promotor de justicia impugna la validez de un matrimonio por impedimento de ligamen. Por tanto, es preciso que demande a ambos cónyuges, tanto al presunto bígamo como a la persona con la que contrajo el segundo matrimonio. En estos supuestos pues, de litisconsorcio pasivo necesario, la falta de citación a alguno de los que tienen legitimación pasiva para la causa supondría nulidad insanable de la sentencia por denegación del derecho a la defensa que viene recogido en el canon 1620, numeral 7, así como la nulidad de los actos del proceso en virtud del canon 1511. Es decir, recordemos el triángulo que vimos en proceso, que se tiene que dar, es decir, el actor tribunal, el demandado y la respuesta que da el demandado. Eso cierra pues el triángulo como tal, el triángulo procesal. Cuando se da la impugnación por parte del promotor de justicia, entonces igualito se tiene que generar el mismo triángulo procesal. El promotor de justicia es el actor, solicita al tribunal y los demandados son los dos cónyuges, el bígamo y con la otra persona que se contrajo matrimonio, el segundo matrimonio. Por tanto, la citación del tribunal debe ser para los dos demandados, tanto para el bígamo como con la persona que contrajo el segundo matrimonio, porque los dos tienen que de alguna manera dar su punto de vista, su respuesta en cuanto a la demanda que están recibiendo por parte del promotor de justicia. Si solamente se cita a uno
y no se cita al otro y el proceso prosigue y se genera una sentencia, la sentencia será de nulidad insanable. ¿Por qué? Porque justamente al no darle notificar a la otra parte, al otro cónyuge, así al bígamo o a la persona que encontraron el matrimonio, pues se está violando justamente el derecho a la defensa. Y en esto, en el proceso, en el proceso de unidad matrimonial, eso hay que garantizar el derecho a la defensa, que no se vea obstaculizado por ninguna causa. Siempre se tiene que hacer valer pues este derecho. De todo lo contrario, pues esto daría paso a una pues nulidad insanable como tal, de acuerdo como lo escoge el canon 1620, el numeral 7. Pues bien, hermanos, estos serían pues en este tema el derecho a impugnar el matrimonio. Hablamos de los cónyuges y del promotor de justicia y en su defecto, pues estos terceros, siempre y cuando exista una causa prejudicial. De eso pues ténganlo en cuenta. De todas maneras, yo les enviaré material para que ustedes un poquito pues se vayan familiarizando con esto. En este punto está justamente los abogados de las partes. No me voy a detener mucho acá con esto, porque los abogados, pues simplemente procuradores que van acompañando, asesorando a las partes. Nunca sustituyen a las partes, nunca sustituyen a las partes, porque no están legitimados para ello. No olviden quiénes son los que tienen legitimación para participar en el proceso como tal, que es justamente que son los cónyuges como tal en estos procesos de unidad matrimonial. Los abogados, pues ya les dije como la manera como ellos participan. Bien, porque yo los busco a nivel personal, siempre y cuando sean dentro del elenco del tribunal, o bien porque el tribunal me lo asigne, pues como tal, para que me asista en esta, sí me acompañe durante el proceso, pero ellos no son parte del proceso como tal. Entonces, el abogado, pues, en el mundo secular, asesoran, buscan pruebas, construyen pruebas, buscan todos los elementos que ayuden a alcanzar justamente, que le ayuden al juez a alcanzar la certeza moral y dar una sentencia que favorezca justamente a la parte que está defendiendo. Entonces, ese pues es un poco el hecho de la participación de los abogados como tal, pero los abogados nunca son parte del proceso, son ayudan, auxilian, acompañan, asesoran, pero no son parte del proceso. No se olviden de esto. ¿Quién son parte del proceso? Me dicen ustedes, yo les pongo en un test. Los abogados forman parte del proceso, verdadero o falso. Ustedes dicen verdadero, están raspados, porque no son parte del proceso, no son parte como tal de la causa. Siempre esto va dedicado o está, sí, ¿cómo les explico? Eh, Va a estar reservado únicamente a los cónyuges, a los esposos, que son los que tienen la facultad o la cualidad o la legitimación para la causa como tal o de impugnar el derecho de impugnar su matrimonio. Pues bien, esto sería este bloque, de bloque 2, el derecho a impugnar el matrimonio. Entonces, ya con esto se supone que la otra semana deberíamos tener un examencito con respecto a esto. Entonces, vayan revisando, yo les enviaré el material, un examen corto, no serán, pues, a veces yo acostumbro a colocar hasta 10 o 20 preguntas para dar chance de que puedan responder y nos hagan mal. Así pongo 10 preguntas para que me respondan 5, o pongo 5 para que me respondan 3, pero son preguntas fáciles, no se asusten por eso. Es tener eh, claridad con esto. Usted busquen por internet, van viendo que esto hay mucha escritura en las páginas web y pueden tener información. Yo todavía, es decir, le dije del libro que les iba a enviar, no lo encuentro en mis documentos, pero tengo que seguir porque yo sé que lo tengo, que yo sé que se le va a ayudar muchísimo en esto. Por tanto, pues bueno, el examen pues iría, pues el proceso de tramitar por escrito, por qué se debe hacer por escrito, eh, yo se lo expliqué el primer tema, porque debe hacerse una demanda por escrito, eh, sobre todo la gratuidad de los procesos, si debería ser siempre gratuito, bajo qué condiciones, el por qué, el modo y cómo. La sentencia de primera instancia, cuándo pasa, cuánto es el tiempo para apelarla, qué procedería qué pasa si han pasado los 15 días de la apelación, qué recurso puede utilizar,
o ya se cierran las posibilidades en cuanto a esto. Si las sentencias de unidad matrimonial pasan a ser cosa juzgada o no. Lo que estamos viendo hoy sobre los legitimados para impugnar el matrimonio. Preguntitas que ya les he dicho, es decir, quiénes están legitimados, el promotor de justicia, bajo qué circunstancias puede impugnar un matrimonio, el papel de los abogados pues, en el proceso. En esto. Así que pues, son preguntas fáciles, no se asusten. La semana que viene pues tendremos este examencito, lo haremos a la hora pues justamente de la clase como tal. Pues bueno, que Dios me le bendiga y me recuerde cualquier pregunta que tengan, pues me la hacen saber la próxima semana, bien sea antes del examen, y vamos a ir aclarando cositas. A lo mejor si quedan cosas así, porque hay una clase grabada, y bueno, pues no es igual cuando estamos interactuando, pero bueno, he tratado de irles explicando, dar unos ejemplos, pues, para que por lo menos tengan una noción. Lo que me interesa más que ustedes que dominen es quiénes son los que pueden impugnar el matrimonio, que son los cónyuges, lo que son los esposos y el promotor de justicia, y bajo qué condiciones. Lo otro de la causa prejudicial, cuando puede ser un tercero, sí, es muy poco. Aquí en Venezuela creo que no he visto todavía ninguna causa que se haya dado por esa causa prejudicial. Pero bueno, por lo menos es tener un conocimiento de eso. Lean los cánones, los que tengan el código, pues pueden leer sus comentarios y bueno, que ahí también pues, hay explicación y pueden pues ir aclarando pues algunas dudas que ustedes tengan. Pues bueno, que Dios les bendiga y les guarde y nos estamos viendo pues para el examen si Dios quiere la próxima semana.